tal, amigos? Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, miren ustedes, la izquierda, la derecha, la ultraderecha son conceptos hoy llevados y traídos, adjudicados y asumidos por políticos, comentaristas, periodistas, intelectuales, similares y conexos. Y uno ya no sabe cuál es cuál, quién es quién. Hoy resulta que Milei, por ejemplo, artista admirado por la señora Lili Telles y el señor Verástegui, es un libertario. Y Vox, partido ultracatólico de España, amigo, por cierto, casi hermanos con el PAN, son antineoliberales. Y la señora Xochitl Gálvez, ex candidata del PAN a la presidencia de nuestro país, es anarquista libertaria. Eh, Fiel seguidora, diríamos, de Bakunin, ¿no? X González, la voz de muchos empresarios de nuestro país, que no el más importante, hay que decirlo, se describe a sí mismo como demócrata, liberal y de centro progresista. El fin del PRD generó comentarios tales como que se ha extinguido un partido de izquierda. La Esperanza de México, Morena, se presume como un partido socialdemócrata de izquierda. Y pues ya no es nuevo escuchar que todos acá se llaman de izquierdas, se llaman derechas, pero hasta donde yo me quedé, compañeros que me acompañan el día de hoy, ser de izquierda no es ser un poquito de la derecha, un poquito para acá, un poquito para allá. Ser de izquierda no tiene nada que ver con Adam Smith o David Ricardo. Ser de izquierda tiene que ver con Marx. Ser de izquierda no es ser rosa, es ser rojo. Son las posturas de izquierda que realmente uno puede concebir como tal. No hay actualmente una postura de esas características. Todos los partidos y toda la gente que hemos mencionado en este momento, que he mencionado en este momento, todos ellos tienen en común algo. Están en el margen de lo que es el capitalismo. Todos ellos están trabajando, dicen, bajo una democracia, desde una concepción capitalista. Esa es la realidad, estimados amigos. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es el capitalismo? Si todos están en este margen y trabajan en este redil, por decirlo de alguna manera, compañeros, pues entonces podríamos decir que estos son personajes, personas democráticas y son de izquierda. ¿Qué es el capitalismo? Pues de eso vamos a platicar, estimados amigos. Y bueno, voy a escuchar a Alexei. Para empezar, Alexei, buenos días, te escucho. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenos días para todo el auditorio también. Pues bueno, ¿qué es el capitalismo? Pero más allá, ¿qué es el capitalismo simple, no? E incluso yo me cuestionaría, ¿capitalismo simple o estado de bienestar remasterizado? ¿Por qué? Bueno, el capitalismo es un modo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en la cual como sociedad nos organizamos para producir las mercancías a grande escala para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Mercancías como automóviles, productos de consumo de alimentos como, no sé, el café, utensilios como plumas, libretas, todas esas cuestiones. Pues, ¿cuál es la relación del trabajo en el capitalismo, no? Tenemos aquí, lo más simple, tenemos a los obreros, que son los que por una jornada, en algunos o en la mayoría de los países es de 8 horas, produce, ¿no? Entra a trabajar, produce y a final de cuentas recibe a cambio por esa mano de obra que técnicamente se llama fuerza de trabajo, recibe un salario que no cambia, un salario que es constante, así sea lunes, martes, miércoles, jueves, incluso su día de descanso, que actualmente, pues la mayoría de los trabajadores en México solamente tenemos acceso a un día de descanso, ¿no? Entonces, ese salario, como es constante, se produce, o el trabajador mismo lo produce, en un tiempo estimado, ¿no? De la jornada laboral. De esas 8 horas, 40 minutos aproximadamente
hablando en la marca o sí, en la marca estándar a nivel nacional de los trabajadores fabriles, solamente en 40 minutos un trabajador produce 250 o 300 pesos, que es lo que corresponde a su día de salario. Mientras que la demás 6 horas con 20 minutos se la pasa trabajando, 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 pero ahora diremos, ese dinero que el trabajador produce durante todo ese tiempo excedente de trabajo, ¿a dónde va a parar? Pues fácil, va a parar a la reinversión, una parte, pero la mayor parte va a parar a la ganancia del patrón. Esta ganancia del patrón, que el patrón se apropia con base al trabajo del obrero, se llama plusvalía, ¿no? Es un valor de más en el cual el trabajador trabajó más tiempo de necesario para generar su salario mismo, el dinero que va a volver a incorporarse a la compra de materia, al pago de servicios, cosas así por el estilo. Eh, el de más tiempo excedente lo produce solamente para acumularlo a las ganancias del patrón. Son cuestiones que están bien calculadas, no es algo que se le ocurrió a López Obrador, a Lázaro Cárdenas, a Porfirio Díaz, no. Eso viene ocurriendo, esa forma de organizarnos socialmente, viene ocurriendo desde hace al menos 200 años a nivel mundial, ¿no? No por nada tuvimos movimientos obreros como el de Chicago de 1886, donde se demandó la jornada laboral de 8 horas en Estados Unidos, y demás movimientos que pues en sí van en contra de la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? Porque ahora vemos, si un trabajador destina 40, 50 minutos de su día para producir su propio salario y las demás 6 horas mínimas las destina para producir la riqueza del patrón. Ahora que vamos a decir que muchos de los trabajadores a nivel nacional tienen la necesidad de trabajar horas extras, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores, al menos un 60%, gana lo que es el salario mínimo, ¿no? Estimado actualmente en 7,500 pesos al mes, lo cual pues te da para vivir al día más o menos, pero pues no te da para no endeudarte, por ejemplo, ¿no? No te da para hacerte de tu casa en lugar de pagar renta, no te da para incluso, si tú quieres tomar ese tipo de convivencias, irte de vacaciones con tu familia, ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajadores, pues, somos sobreexplotados, ¿no? Y esas son las relaciones así como se han manifestado en el capitalismo en México, ¿no? Aquí, miren, quiero poner sobre contexto el tema de Audi, una empresa transnacional, fabricante de autos de lujo, la cual se estableció en San José, Chiapa, Puebla, en 2016 y comienza a producir en 2017. Esta empresa produce al día, por lo menos vamos a poner un modelo, que es el Audi Sub Q5, el cual es un modelo de los más populares de la marca. Produce al menos diariamente 750 unidades. El valor de esta unidad, de este coche, supera el 1,000,000 de pesos, ¿no? De entrada, no es un vehículo que podamos comprar cualquier persona, ¿no? Que tenga el salario mínimo o que tenga, no sé, ingresos ya, digamos, hasta de 15,000 pesos al mes, ¿no? Ya es un vehículo de lujo y pues de esos 750, de esas 750 unidades, se exportan a 41 países, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que día con día, al menos se producen 750 millones para la marca, ¿no? Para Audi, y pues solamente el trabajador gana, pues ya el que mejor gana tiene un salario de 1,000 pesos al mes, ¿no? Al día, perdón, tiene un salario de 1,000 pesos al día. Entonces, pues no es comparable Una, la es ganancia de una la empresa, mínima, ¿sí? así es, Sí, es es una una mínima mínima, ¿no? ganancia. ¿Sí? Y Perfecto. sin contar que pues ocupa terrenos que en su momento el gobierno de Moreno Valle le cedió a la empresa, que son 460 hectáreas, y pues facilidades así por el estilo, que pues son las que vamos a abordar más adelante, porque pues otro de los temas, que es el capitalismo o capitalismo simple, como mencionaba, es el llamado nearshoring, que pues igual es algo de lo que hay que hablar, ¿no? De lo que la izquierda mexicana hoy está presumiendo, de la que se llama o se hace llamar izquierda mexicana. Marco Así es. Álvarez, te escucho. Sí, bueno, ya no ahondaré tanto
en la cuestión que general, ¿no? Como bien lo describe Alexei, que básicamente pues es, ¿no? Los medios de producción privados en una sociedad en la que se explota el trabajo asalariado, así seas godín o así no te sientas, a veces mucha gente que no se siente proletaria, pero bueno, si no tienes más que tu fuerza de trabajo, eres proletario, ¿no? Y en una sociedad en la que, digamos, se produce para la venta y para la venta para la ganancia, ¿no? Básicamente podríamos decir, incluso hasta en los estados de bienestar, como se habla aquí en México, o hasta los mismos gobiernos progresistas, en realidad no tienen control sobre la producción, ¿no? O sea, el gobierno, por mucha propaganda que haga, los gobiernos, los mismos gobiernos progresistas, ya no digamos los gobiernos abiertamente de derecha, pues no deciden qué se produce, en qué cantidad se produce, para qué se produce, ¿no? O sea, si esos ya son lineamientos, incluso que son determinados por una estructura mundial, ¿no? De centros imperialistas con sus periferias y que están, digamos, están regulados por tratados de libre comercio que determinan, digamos, como esa división internacional del trabajo entre las naciones, qué le corresponde a quién, ¿no? Y entonces, digamos, ya no daré tanto, pero eso, ahora quisiera empezar, creo, a lo mejor puede parecer un poco arbitrario, pero empezaré por algunas conclusiones y ya después trataremos de irlas argumentando. Yo creo que aquí en México, por ejemplo, hablando de esto que en lo que vamos a hablar, ¿no? De ese capitalismo y ese término que acaban de aventarse, ¿no? Que se sacaron de la chistera ideológica, hay alguna asesora de Claudia Sheinbaum, pero avalada por Claudia Sheinbaum, que dicen que ahora ya hablando del nearshoring, están hablando de un capitalismo consciente y de una prosperidad compartida. O sea, fíjense hasta dónde estamos llegando, ¿no? De que todo esto que se ha dado de esta lucha para que la izquierda llegue, ahora resulta que una de mis conclusiones es de que yo creo que la batalla ideológica eh, y la está ganando la burguesía en México, ¿no? E incluso por el hecho de que vemos que, digamos, todo lo que es quienes están pensando la economía mexicana abiertamente son los empresarios, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de este personaje, esta joven Altagracia Gómez Sierra, que no había aparecido mucho, pero digamos tiene un papel bien interesante. Ahorita vamos a ver por qué lo decimos. Es algo así como el Alfonso Romo, pero de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ya vimos que esa situación de los empresarios que se dio como, digamos, el modelito que se manejó con el obradorismo, de que los empresarios, incluso hasta tuvieron un consejo de asesores, pues está replicando, ¿no? O sea, el segundo piso de esa mal llamada cuarta transformación, pues lo están replicando y efectivamente el programa, ¿no? Del sexenio lo están desarrollando empresarios, incluso familias poderosas que se vieron, incluso así como en el caso de Alfonso Romo, también aprovecharon las privatizaciones del salinismo, ¿no? Que en este caso tiene que ver con Dina, la cuestión con Minsa, en fin, y bueno, yo creo, otra de las conclusiones, que, bueno, te digo, a lo mejor por el tiempo ahorita vamos a ir perfilando por dónde vamos cada quien, pero yo creo que se está hablando, yo creo, así como que no lo he visto, no lo he escuchado, pero yo me lo podría definir como que estamos viviendo en la recomposición de una dictadura ideológica perfecta, ¿no? Porque incluso en México el tema del capitalismo es soterrado. Por ejemplo, no sé si alguno siguió la campaña de Argentina, en algunos otros países se habla de capitalismo, ya sea para criticarlo o ya sea para incluso para aplaudirlo, como Javier Milei, ¿no? Que dice que el capitalismo es una maravilla en términos históricos y que ha permitido un avance de consumo a la población, pero también incluso hasta en los debates había candidatos. En el caso de Argentina, por ejemplo, la candidata esta pues, más de izquierda, un poco más, Miriam Bregman, hablaba de una crítica al capitalismo. En México, ni la izquierda ni la derecha, o sea, omiten ni siquiera, o sea, o los grandes, los sesudos analistas de la hora de opinar y todo eso, o de los izquierdistas, con los Julios Astilleros y todos los rompevientos, o sea, se está omitiendo una crítica o incluso nombrar la cuestión del capitalismo como algo que te va a permitir hacer, o sea, están evadiendo la realidad. Y entonces ya después por eso mismo tienes como que la entrada que tú hiciste dice mucho, ¿no? Porque efectivamente pareciera que los que estaban en la izquierda tienen un rollo de derecha y son anarquistas y pareciera
Incluso hay gente que dice que esa definición de izquierda y derecha, pues ya no nos sirve. Lo que no nos sirve es como ellos lo clasifican, ¿no? Y que meten en un lado y en otro cualquier cosa, pero los dos polos en cuanto al trabajo, el proletariado por un lado y el capital por el otro, para uno va la visión de izquierda y para el otro va la visión de derecha. Entonces tiene todo, digamos, sigue siendo válido. El problema es que esta cuestión de que la burguesía en México está ganando la batalla ideológica, pues creo que permite de que ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos nombrando al elefante en la sala, ¿no? O sea, aquí no hay capitalismo, incluso están hablando de la prosperidad compartida, como antes se habló de la teoría del goteo. O sea, es un refrito, ¿no? Nada más. Entonces, resulta increíble que todo ese avance o este seguimiento de la ideología del sistema, ahora no le está recetando un gobierno de supuesta izquierda. De supuesta izquierda. Bueno, pues vamos a ir a un corte, estimados amigos. Ya está con nosotros Tonatiuh Sarabia. Vamos a un corte y regreso contigo, Tonatiuh. Ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, estamos hablando del capitalismo y estamos tratando de pensar sobre si actualmente nos gobierna la izquierda o no nos gobierna la izquierda, y una izquierda que pues ya no quiere hablar de nada, de lucha de clases, del capitalismo, de nada de esto. Sin embargo, es una realidad que está presente. Tonatiuh Sarabia, muy buenos días, compañero, te escucho. Mira, creo que los puntos que tocaron los compañeros son de suma importancia en razón de que pues, no sabemos ya con una definición exacta dónde estamos parados respecto de nuestros gobernantes actuales y los electos. Jalife trae una teoría, una hipótesis que de alguna forma explica lo que está ocurriendo, ¿no? De si hay izquierdas o hay derechas, él dice que para él ya esas dicotomías pues ya están rebasadas, y él lo divide entre soberanistas y globalistas. Y aquí lo interesante que él señala es que, y pone de ejemplo las recientes elecciones del Parlamento Europeo, donde muchos calificamos que ganó la extrema derecha, o mejor dicho, que avanzó la extrema derecha. Y él dice, bueno, si te vas al rubro de las finanzas, todos ellos, aunque son extrema derecha, ya no están por la globalización, ahora están por la nacionalización y por la soberanía de sus países. Entonces, es un momento complejo en el cual pues está difícil ahorita determinar, ¿no? Hace rato lo que decían, bueno, cómo estamos hablando de izquierdas, y algunos están planteando el nearshoring, están planteando todavía la globalización regionalizada, le llama Altagracia García, con su concepto de capitalismo consciente, ¿no? Entonces, es algo que está revuelto, pero a mí me gustaría agregar algo. A final de cuentas, esta división entre derecha e izquierda se da dentro de los marcos del capitalismo. Acordémonos de las cámaras allá en Inglaterra y en Francia, donde los que se sentaban a la derecha del rey eran los más conservadores, y los que se sentaban a la izquierda eran los que querían avanzar en derechos hacia sus pueblos. Y estaba en los albores del capitalismo y prácticamente en la muerte del feudalismo, ¿no? Yo creo que cuando a Marx, a Lenin, se les preguntaba si eran de izquierda o de derecha, pues ellos jamás plantearon ser ni siquiera de izquierda, ¿no? Ellos planteaban destruir el viejo sistema capitalista y fundar uno nuevo que atienda las necesidades de los seres vivos y no se atienda a las necesidades del capital de ganar la mayor ganancia en menor tiempo, a costa de la explotación de los seres humanos y la explotación de la propia naturaleza. Entonces, creo que también ahí tenemos que ubicarnos un poquito, ¿no? Cuando nosotros mismos o esa es una percepción muy personal, que cuando nos ubicamos como que, somos de izquierda, nos estamos
ubicando dentro de los propios límites que establece el sistema capitalista, ¿no? Nosotros queremos romper eso. Queremos o soñamos con una utopía donde se garantice al ser humano por el ser humano, no por la ganancia ni lo que pueda ser capaz de producir. Acotado esto, vaya, nuestro gobierno, el electo, nosotros tenemos que tener bien claro que el sistema político se basa sobre la base económica, y la base económica es capitalista. Y van a buscar dentro de esos marcos cómo ajustarse a. Yo digo, bueno, ¿qué podríamos pedir nosotros dentro de estos marcos del capitalismo? Pues muchos aspiran a regresar al estado de bienestar de los 70s, ¿no? Antes de que se dieran las privatizaciones con Salinas incluso. Sin embargo, ¿qué pasaría si México decide, el gobierno mexicano, decide nacionalizar los ferrocarriles? ¿Qué haría Estados Unidos en ese momento? O sea, también nosotros tenemos que, no es por justificarlos, es hablar de las limitantes que tienen ellos y del por qué no pueden ser un cambio verdadero como se han vendido. Si nosotros vemos, todo su éxito se basa en las cuestiones de programas sociales que tienen fines electoreros, ¿no? Pueden ver ustedes el Banco del Bienestar, pueden ver ustedes Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los gobiernos de los otros partidos? Que el PRD dice que era de izquierda, ¿no? Hoy Morena dice que es de izquierda, pero recicló muchos cuadros del PRI y del PAN, ¿no? Del PRD, del Partido Verde Ecologista. No son entes ideológicamente consolidados y sobre todo congruentes con lo que establecen. Se está estableciendo un capitalismo más humano. De hecho, este concepto que decía Altagracia, se me olvidó su nombre, Gómez. pues Altagracia Gómez, ¿no? El capitalismo consciente, bueno, es un concepto que fue acuñado por allá del 2017 por dos personas que se dedicaban al marketing. Una de ellas, de hecho, actualmente es parte del TEC de Monterrey. Se llama Rack Sisodia, que es de quienes acuñan ese término. Y este Rack Sisodia dice que el capitalismo consciente en esencia es que son los negocios basados en el amor y cuidado que ven a sus clientes, proveedores y colaboradores como seres humanos de carne y hueso y a quienes se siente privilegiado de servir. Como hace rato decía el compañero Marco, están tratando de matizar lo que es el capitalismo. Nadie habla de destruir o de acabar de la explotación con el hombre, como hace rato lo explicaba Alexei cuando nos estaba diciendo que era la plusvalía, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que asentarnos en esto. Yo creo que sí se pueden llamar de izquierda si quieres. Tenemos que ver esta dualidad, si ahora están por una globalización que está muriendo o por un regionalismo al que está forzando Estados Unidos, que es lo que está haciendo con México para medio frenar la penetración china en el continente americano. Entonces, vaya, es para la reflexión, nos queda mucho, pero vaya, eh, por más que adornen, que el capitalismo ahora es consciente, que ahora es verde, que ahora se preocupa por el ser humano, que se preocupa por los recursos naturales, por la naturaleza. En esencia, el capitalismo, y como lo sentenció Marx, sigue con la tendencia desde hace más de 300 años de destruir las dos cosas que le dan vida. El hombre, al sobreexplotarlo, y la naturaleza como si los recursos naturales fueran infinitos. Ya vemos la crisis hídrica, ya vemos cómo los conflictos geopolíticos armamentistas se están dando por los recursos energéticos, el petróleo, el gas.
y bueno, pues las rutas comerciales internacionales. Correcto. Muchas gracias, Tonatiu. En efecto, es muy interesante tu comentario respecto a la cuestión de las izquierdas, pero se ha caracterizado, ¿no?, que bajo el concepto de izquierda están estas posturas justamente anticapitalistas. Es, digamos, una costumbre, cosa que no se está viendo en México. Eso es lo que es importante también señalarlo. Marco Álvarez. Perdón, Alexei, te escucho. Gracias, Toño. Bueno, pues, ¿cómo podemos hablar de un capitalismo consciente? Digamos, para empezar con la explicación que estaba yo dando sobre la plusvalía, que es en la forma en la cual los empresarios explotan o sobreexplotan y sobreexplotan, mejor dicho, la mano de obra de miles y millones de trabajadores a nivel mundial. ¿Acaso que no estarán conscientes de eso? A final de cuentas, eh, si dijéramos no, si la respuesta fuera no, pues entonces estamos pecando de ingenuos o incluso, pues bueno, de otra palabra que no se debe y no se puede decir al aire, pero pues a final de cuentas los empresarios están conscientes de cómo deben de manejar su negocio para sacar el máximo provecho de sus ganancias, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un capitalismo consciente cuando, por ejemplo, no hay una planificación de la producción, ¿no? O sea, no se dice, no, pues se hacen tantas unidades de tal cosa, fabricamos tantos coches, fabricamos tantas computadoras, porque son las que ahorita hacen falta, ¿no? No vamos a sobreproducir, pero tampoco vamos a tener una carencia de producción, ¿no? Y esas son cuestiones que sí existen porque por lo menos países muy avanzados como China las están llevando a cabo, ¿no? No se habla de, por ejemplo, de que esa sobreproducción genera, por lo menos en Puebla, en nuestro estado de Puebla, en donde vivimos más de 7 millones de personas, se generan diariamente 6,000 toneladas de basura, ¿no? Y muchas de esta basura pues proviene de artículos que en su mayoría son desechables porque así lo requiere el consumo, ¿no? Podemos fabricar miles de mercancías y lucirlas en los aparadores de los centros y plazas comerciales, comprarlos y a los 5 o 10 años ya se están descomponiendo y no encuentran refacciones. Entonces, ¿cuál es la lógica? Irte a comprar otro y tirar a la basura la cosa que se te descompuso, que muy posiblemente, si hubiera refacciones, pues tuviera una reparación, ¿no? Y no habría generado ese montón de basura que forme parte de estas miles de toneladas que se generan diariamente en la ciudad de Puebla. Ahora multipliquemos las 32 entidades de México, que claro, Puebla sí es de los estados más poblados, pero no es el más poblado, digo, nos rebasa Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México. ¿Cuánta basura no se genera ahí, no? Y pues se van a tirar a rellenos sanitarios, se tiene que deforestar áreas verdes para fabricar estos rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de residuos, y al rato nos quejamos de que no, de que hace mucho calor porque faltan árboles, ¿no? E incluso se trata de hacer tipo de maniobras, pues buena onda, o mejor dicho, que no eh, combaten el problema de raíz, como algunas campañas de reforestación, no son todas, claro, en las que sí, reforestamos miles y plantamos miles de árboles, 1,000 árboles en un día, ajá, pero ¿quién le va a dar cuidado a esos árboles, no? Porque una planta se tiene que regar, se tiene que fertilizar con desechos orgánicos y pues cosas que es cosa que muchas veces no sucede en las campañas de reforestación que los mismos gobiernos incluso promueven, ¿no? O por lo menos en apariencia promueven para combatir el cambio acelerado climático, ¿no? ¿Y cómo podemos hablar de un capitalismo consciente cuando en miles o en varios movimientos obreros que terminan en huelgas, pues tenemos amenazas, ¿no? Por parte de las cámaras patronales, de las mesas directivas de las empresas, de, por una parte, desconocer esas movilizaciones obreras legítimas que demandan cuestiones como mejoras en las condiciones laborales, aumento de salario, cuestiones así por el estilo, y que incluso, pues, dicen, bueno, sí les vamos a aumentar el salario, pero
están en riesgo varios puestos de trabajo, ¿no? Vuelvo al mismo caso de Audi, ¿no? La armadora de Audi. Recordemos que en marzo de este año estalló una huelga en la cual estuvieron involucrados 4,000 trabajadores aproximadamente, los cuales a grandes rasgos pedían el aumento salarial de un 12%, ¿no? Un aumento bruto del 12%, ¿no? A diferencia de lo que la mesa directiva de Audio proponía, que eran 4% solamente, o que si no aceptaban ese aumento y les daban el 12% que pedían los trabajadores, pues estaban en riesgo 1,300 plazas, ¿no? O sea, se lucra y se chantajea con el trabajo, ¿no? Y que incluso es un derecho constitucional y un derecho humano, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de capitalismo consciente si pues las mismas empresas que llevan explotando a los trabajadores desde hace varios años van a seguir y siguen haciéndolo, ¿no? Es como el caso de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. No porque López Obrador diga que ya es pueblo uniformado, que son buenos, que defienden a México, se les va a quitar la sangre en la cual están manchados por los actos de represión del 2 de octubre del 68, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre de Aguas Blancas en el 95 y varias cosas así por el estilo. Entonces, pues capitalismo consciente, para empezar, los empresarios son conscientes de cómo explotar al trabajador lo más que puedan y pues lo hacen en diversas formas, sean legales o ilegales, ¿no? Sean humanas o inhumanas, como varios de los ejemplos que acabo de. Correcto. Muchas gracias, Alexei. Bueno, pues, estimados amigos, vamos a ir a un corte. Llegamos al final del segundo bloque de nuestro programa. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Marco Álvarez, te escucho. Pues también aquí hemos abordado en otros programas esta, digamos, la idea es como no perdernos y darle seguimiento a las ideas que se han manifestado, ¿no? Por parte de quien nos gobierna, ¿no? Que este nuevo, o bueno, no tan, digamos, nuevo en el sentido de que es otro partido, ¿no? Pero ya hemos visto también sus continuidades y que hasta los mismos personajes, etcétera. Uno de ellos, o sea, uno de los planteamientos también que se vienen manejando por parte desde el mismo López Obrador y Claudia Sheinbaum, por supuesto, pues es la idea esta, ¿no? Como que de separar el poder político del económico, ¿no? Que era como uno de los grandes, digamos, particularidades de este nuevo movimiento, que era como que algo y que en ese sentido, pues no iban a estar atados a una economía neoliberal, ni a los intereses económicos extranjeros, etcétera. Vemos que realmente esto, y lo hemos visto, lo hemos ejemplificado, lo hemos analizado, y simple y sencillamente no es cierto. O sea, le podemos llamar una vacilada, un engaño, una fantasía, como queramos, pero podríamos decir que objetivamente, pues es una mentira. O sea, simplemente no existe como fenómeno. ¿Por qué? Porque incluso vemos esto, ¿no? Que estábamos planteando, y para dar más contexto, pues estábamos diciendo esto, ¿no? Como que se habla mucho contra el neoliberalismo, pero por ejemplo, esta chava, porque está muy joven, ¿no? Realmente es una joven que viene de una familia que hizo un conglomerado, o sea, que su papá, un político también de los viejos priistas, y Hablas de empresario, Altagracia. ajá, Altagracia Gómez Sierra. Esta es parte de una familia, ¿no? Que es muy poderosa, que incluso tiene un conglomerado de empresas que tienen que ver con la industria alimenticia, con Minsa, nada más y nada menos, con el segundo productor de masa de maíz, a nivel mundial, Dina, que ya sabemos que es una empresa que fue en algún momento dado, fue, en los años 50, fue impulsada, creada por el Estado, por el gobierno federal, y fue privatizada en 1989, que tenía en Ciudad Sagún, ¿no? Que digamos, había una producción de camiones. Y también desarrollos inmobiliarios. O sea, es una familia poderosa. Y precisamente de ahí viene la contradicción con ese discurso, porque decimos, ¿cómo es posible que incluso las mismas personas que se beneficiaron de las privatizaciones, o incluso del FOBAPROA, de las privatizaciones, de todos estos movimientos del neoliberalismo, pues ahora estén con a la vuelta de los años sin perder su característica de empresarios y las fortunas basadas en todo ese
en esa conjunción del poder político y económico, son los que estén dando de algún modo los lineamientos. Esta Altagracia Gómez Sierra, pues es presidenta del Consejo del Grupo Minsa, y pues está encargada ahorita, ¿no? De lo que era el proyecto de Claudia Sheinbaum en la parte del desarrollo regional. Y entonces por eso estaban hablando de cómo iban a entrar estas famosas industrias que se vienen a relocalizar, por ejemplo, en México, y entonces estaban diciendo, pues, cuáles son las ventajas comparativas, o sea, otro de los viejos términos del sistema neoliberal que siempre nos hablaba, ¿no? De las ventajas comparativas de México, que eran pues sus recursos naturales, su fuerza de trabajo, barata, obviamente, que aunque aquí se hable de que se aumentan los salarios, pero a nivel, digamos, a nivel del mundo, pues las comparaciones pues siguen siendo mano de obra barata. O sea, en términos objetivos, en términos del capitalismo objetivo, sigue siendo una ventaja comparativa. Entonces yo me metí, es interesante porque han estado dando mucho vuelo a este personaje, tiene muchas entrevistas, me metí a ver una de ellas, o sea, me la tuve que chutar porque sí es como escuchar a un junior, pero bueno, con poder, ¿no? Finalmente, entonces ella hablaba, ¿no? Incluso hasta en alguno de los audios. Ah, bueno, y entonces, en esa entrevista incluso se le sale decir a ella, dice, es que los empresarios tenemos que ver las ventajas competitivas que tenemos, dice, y fíjense lo que dice, una de esas ya descaradamente dice, si tú como empresario tienes acceso a tener la amistad con un político poderoso, pues entonces es una de tus ventajas competitivas, tienes que conservarla. O sea, digamos, digamos, ahí te está aventando ese rollo de la corrupción y ahora sí que lo que históricamente ha habido en México, ¿no? El transar o o Las influencias, aprovechar tráfico las de relaciones influencias. políticas, el tráfico de influencias, exactamente. Y entonces, la cuestión es esa, ¿no? De que finalmente ¿cómo es posible, ¿no? De que ya hayamos normalizado, de que ya de plano, así como la crítica que hacíamos aquí en el sexenio anterior, que decíamos, bueno, ¿cómo hay un consejo de asesores? Y entonces cuando hablan de primero los pobres, pues entonces desde tu política de diseño, pues tendrías que convocar a los grupos de los obreros, ¿no? Tendrías que convocar a grupos campesinos, a los que están produciendo la tierra, a los que efectivamente están organizados o no organizados. O sea, y ya se ha normalizado desde el sexenio anterior pasando por ahorita, de que ya hasta el mismo diseño de la política económica, pues es porque vamos a estar llamando a los empresarios, vamos a hablar a nivel internacional con BlackRock, lo que tú mencionabas la otra vez, vamos a tranquilizar a los mercados, vamos incluso a llevar incluso cuando hacíamos en el sexenio pasado, cuando se firmó el TEMEC, pues veíamos cómo la delegación de México, pues eran puros traficantes de influencias, ¿no? Entre los Salinas Pliego, Carlos Slim, o gente del Fobaproa, ¿no? Como esta chiapaneca, que se me pide ahorita su nombre, que era de las que estuvieron en el Fobaproa también, este, Armendáriz. Patricia Armendáriz, y entonces parece que nos están recetando exactamente lo mismo, ¿no? Aunque se habla de primero los pobres, pero en el diseño de la política no están los pobres, o sea, están los ricos dando línea, incluso los traficantes de influencias del pasado, y todavía queriéndonos convencer de que, pues en México hay una serie de ventajas, y entonces se trata de dónde vamos a localizar a una empresa que requiere agua y dónde vamos a alguna empresa que requiere energía, y vamos a ver cuáles son, o sea, eso es el desarrollo finalmente que están proponiendo, o sea, el desarrollo capitalista finalmente, y lo que estamos viendo solamente es un cambio como de discurso, de decir, bueno, ahora lo vamos a nombrar así para que pase, ¿no? Ahora sí que para que nadie nos diga que somos neoliberales, pero lamentablemente, aunque mucha gente a lo mejor se le hace incómodo, pero nos están recetando exactamente lo mismas loas de los neoliberales a la inversión extranjera, a todo, incluso a la cuestión de los bloques económicos, y bueno, eso es otro tema que a lo mejor con eso, si nos da tiempo, con eso remataría. Correcto. Bueno, pues a mediados de la semana los consejos empresariales salieron pues muy contentos y muy alineados con el gobierno de López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador y el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum. Don Arturo Sarabia, te escucho, compañero. Pues aquí quiero aprovechar para hacer una condena a la represión que ejerció el estado de Veracruz contra los compañeros que
habían iniciado un plantón el miércoles 19. Para el jueves 20 los reprimió la Fuerza Civil de Veracruz. Primero intentaron detener a sus dirigentes. No pudieron porque los mismos pobladores que iniciaron este plantón contra Granjas Carroll en defensa de los recursos naturales, exigiéndole al Estado que ya no regule esta empresa, que ya no siga contaminando ni sobreexplotando los recursos de la cuenca Libres Oriental, pues instalaron un plantón frente a Granjas Carroll y bueno, pues el gobierno de la 4T de Veracruz llegó con sus policías, los reprimieron. Todavía no se tiene el número exacto de heridos. A uno de los dirigentes que estaba herido con bala lo detuvieron y así se lo llevaron a la cárcel. Y lamentablemente hubo 2 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía estatal contra de compañeros que estaban en el plantón. Hay videos, hay fotografías donde los policías están disparando y los pobladores, los piedras y palos para enfrentarlos. Y este es un ejemplo de ese modelo de gobierno de izquierda progresista, donde a los pueblos que se organizan y luchan por sus derechos, por defender sus recursos naturales, que no les sigan contaminando sus mantos acuíferos, pues los reprimen en defensa de que una empresa transnacional como es Granjas Carroll pueda seguir funcionando. Vaya, creo que con este ejemplo podemos dimensionar qué tanto es o no un gobierno para el pueblo. Y vuelvo a repetir, al final de cuentas, nosotros, o cuando menos yo busco ver a nuestro país desde la lucha de clases. Y en la lucha de clases es cierto que ideológicamente la burguesía ha ganado, bueno, va ganando, ¿no? No es que haya ganado ya definitivamente, sino va ganando. Decía Warren Buffett hace varios años que sí existía una guerra de clases y su clase era la que iba ganando, ¿no? Y la burguesía tiene ese talento que hasta el momento los ideólogos del proletariado no han podido resolver, que es que tienen para elegir. Ah, ya no te gustan los de extrema derecha, bueno, ya no te gustan los del nacionalismo revolucionario, bueno, pues ahora te vamos a traer gente que dice que es de izquierda, ¿no? Pero no trastocan los elementos fundamentales de esta sociedad capitalista, ¿no? Que además es una sociedad capitalista que está sometida por el imperio gringo. Entonces, vaya, regreso al punto del modelo del capitalismo consciente, regreso al punto, otro ejemplo, ¿no? Que decía ahorita Marco, bueno, a ver, a media semana se dio una reunión donde los empresarios salieron muy contentos. Bueno, también a media semana aquí en Puebla se dio el anuncio por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que la Junta Federal que se encontraba aquí asentada en Puebla se va a ir a Oaxaca. Entonces, si tú eres un trabajador que por ámbito de la rama en la que trabajas demandas por un despido injustificado o estás en una liquidación de sentencia, pues ahora para poder darle seguimiento a tu expediente, te vas a tener que ir hasta Oaxaca. Y si no tienes dinero, porque por lo general los trabajadores que son despedidos se quedan sin dinero, ¿cómo vas a estar yendo a consultar, digo, 1 o 2 o 3 veces al mes ese expediente para que puedas cobrar una sentencia que ya hayas ganado? Ese es otro ejemplo, ¿no? Lamentablemente, pues también no vi a las centrales obreras, no vi a las organizaciones sociales poblanas manifestándose contra ese hecho, que atenta directamente contra trabajadores que asumimos que son el proletariado en México, ¿no? O cuando menos en esta región de Puebla. Sí se movilizaron algunos abogados, amagan con irse este, a este recurso de acción rápida del TEMEC, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, estos 2 ejemplos, la represión que da el gobierno morenista
en Veracruz para desalojar un plantón que estaba luchando contra la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales que está haciendo Granjas Carroll sobre la cuenca Libres Oriental y toda esta contaminación que está dejando, que además en el Toxitour que se dio en 2020, me parece 2022, se definió como uno de los infiernos ambientales que están enfermando a nuestro país y a nuestra gente. Hay 2 muertos, hay cientos de heridos y hay presos. El otro ejemplo, contrastando, la reunión que se da con los empresarios, todos muy contentos, y aquí en Puebla desaparece en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se supone que era para defender a los trabajadores. Esto lo hacen sobre pretexto de la reforma laboral, ahora ya son tribunales, pero en estas juntas todavía hay asuntos de hace 10, 20, 30 años que han ganado los trabajadores y que no han podido cobrar porque las empresas tienen muchas triquiñuelas, los abogados de empresa igual. Y que les vuelvo a repetir, si para irla a consultar aquí en la 31 Poniente, gastárselo de 2, 3 camiones, les costaba un sangrar el ingreso familiar, ahora imagínense que tengan que ir a Oaxaca. Entonces son los ejemplos reales, con los hechos, de hacia dónde está apuntando el gobierno y hacia dónde tiene que apuntar, ¿no? Vaya, es una burguesía más light, ¿sí? Pero que al final de cuentas no deja de explotar al hombre para tener mayores y mejores ganancias. Y un ejemplo, cuando toquemos el tema del nearshoring, ahí lo vamos a poder explicar todavía con mayor abundancia. Con mayor claridad. Muy bien, compañeros. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles su participación, sus comentarios. Esperamos generar, pues, opinión crítica. La idea de nuestro programa es justamente generar las conversaciones a partir de lo que ocurre en nuestro país, entendiendo que no es la cuarta transformación, con toda honestidad, el fin de la historia de la democracia y la lucha por la libertad de nuestro país. Hay que seguir avanzando, que eso es lo que siempre estamos buscando. No podemos hablar de un capitalismo consciente, un capitalismo amable, cuando un trabajador está ganando 38 pesos por hora, mientras un banquero está ganando 18 millones de pesos por cada hora. Esas son las grandes diferencias a partir de lo que está estableciendo también lo que acaba de comentar Tonatiu, Marco Álvarez y nuestro compañero Alexei. Bueno, pues llegamos al final del programa. Les agradezco mucho. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien y nos vemos la próxima semana.